10 cementerios más tenebrosos. ¿Te animas? Los cementerios y panteones son campos donde han sido enterrados los restos de quienes murieron, por lo que son vistos como lugares lúgubres. Muchos de estos camposantos son conocidos por las historias espeluznantes sobre experiencias fuera de lo normal, que supuestamente han tenido lugar en ellos. Pero, independientemente de que creamos en estas historias o no, en esta oportunidad te vamos a presentar una lista de 10 cementerios muy interesantes. Son conocidos también por su arquitectura, decoraciones extrañas o su particular historia. Lugar número 10. El cementerio de Highgate. Situado en lo alto de Highgate Hill, en Londres, este cementerio empezó a construirse en 1839 y se trata de una joya de la arquitectura funeraria victoriana. Es una verdadera ciudad de los muertos, ya que en su interior se encuentran enterradas 168,000 personas en aproximadamente 52,000 tumbas. Se divide en dos secciones, la oeste, que es la más antigua, y la este, conectadas por el camino de Swings Lane, repleto de mausoleos, ángeles de piedra y frías avenidas. Con el paso de los años, los árboles han invadido toda su extensión, convirtiéndolo más en un parque que en un lugar de reposo para los difuntos. La mayor parte se encuentra abierto al público, excepto la zona oeste, a la que se organizan visitas guiadas. Uno de sus atractivos es ser el lugar de descanso eterno de personajes ilustres como Karl Marx y Charles Dickens. Desde su construcción ha protagonizado todo tipo de historias de terror, y en su interior se han llegado a organizar cacerías de vampiros, exorcismos y ceremonias mágicas. La profanación de tumbas fue algo habitual en este cementerio durante mucho tiempo. Por suerte, desde que la Asociación de Amigos de Highgate se hizo cargo de su conservación, todo permanece tranquilo, al menos en apariencia. Número 9. Las catacumbas de los capuchinos. Las catacumbas de los capuchinos, en Palermo, Sicilia, alberga uno de los museos más escalofriantes y singulares del mundo. Las catacumbas datan de 1599, cuando se enterró por primera vez a un monje con fama de santo, para que fuera rezado y visitado, el hermano Silvestro de Gubbio. Así descubrieron los monjes las especiales condiciones climáticas que reunían estas catacumbas. Poco a poco, esto fue convirtiéndose en una tradición local, al punto de que muchos dejaban instrucciones en su testamento respecto a las ropas que lucirían después de muertos. Así, se fueron reuniendo aproximadamente un total de 8,000 cadáveres, que se exponen como si de una galería de muerte se tratase. Muchos fueron embalsamados con diferentes métodos. Están expuestos en hileras, clasificados en hombres, mujeres, niños, vírgenes, monjes y profesionales. Muchos de los cuerpos han sufrido deformaciones por el paso del tiempo o han perdido alguno de sus miembros. Destaca, por el estado de conservación, el cuerpo de la pequeña Rosalía Lombardo, una niña de 2 años que parece más bien dormida. El cuerpo fue momificado en 1920 por el Dr. Solafia, mediante inyección de compuestos químicos que hasta el día de hoy se desconocen. Este fue uno de los últimos cuerpos que se depositaron en las catacumbas de Palermo, ya que actualmente se pueden visitar mañana y tarde. Número 8. El Cementerio Alegre. Está situado en el pueblo de Zapanta, al norte de Rumania. Atrae a los turistas por su originalidad. Lápidas coloreadas con un dibujo representando una escena de la vida o un empleo de la persona enterrada, acompañada, generalmente, de un poema humorístico describiendo a la persona. Este cementerio es muy diferente de los otros cementerios rumanos, ya que ellos consideran la muerte como un momento muy solemne. Se asocia este cementerio a la cultura de Dacios, cuya filosofía se basaba en la inmortalidad del alma y que consideraba la muerte como un momento de alegría,
ya que la persona llegaba a una vida mejor. Número 7. El cementerio de gladiadores. Las tumbas de Éfeso, según informa la BBC, contienen miles de huesos encontrados junto a 3 lápidas, en las que están descritos con claridad los gladiadores. Goldschmidt y Kantz han hallado evidencias de que muchos habían sufrido heridas y recibido tratamiento médico. Ambos patólogos sugieren que estos individuos, muy apreciados por la sociedad, recibieron un trato privilegiado. La ausencia de heridas múltiples lleva a pensar que no participaron en caóticas peleas de masas, sino en combates celebrados bajo estrictas reglas, quizá con arbitraje. Según los testimonios escritos que nos han llegado, si un luchador derrotado no había mostrado suficiente habilidad o valentía, la multitud solía proferir el grito de "Ígula", degüéllalo, acompañado del célebre gesto del pulgar hacia abajo. Se esperaba del vencido que asumiera la obligación de morir como un hombre, sin mover un músculo, mientras esperaba el golpe de gracia. Parece demostrado que estas prácticas no formaban parte de la leyenda. Algunos cráneos muestran heridas que parecen proceder de algún tipo de tridente. En otros, hay orificios causados por una especie de martillo pesado, quizá a manos de un asistente encargado de proporcionar algo así como el golpe de gracia. Todo muy civilizado. En todo caso, la esperanza de vida era paupérrima. Solo uno de los esqueletos encontrados parece corresponder a un gladiador retirado. Número 6. Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. El cementerio de la Recoleta es un cofre lleno de historias insólitas, historias de pasión, de amores no correspondidos y despechados, de odios pertinaces que trascienden la muerte, de bóvedas que reproducen en el dormitorio de los difuntos y de familias que premian la lealtad de sus sirvientes y entierran a la mucama en el panteón familiar, aunque cumpliendo con el rito de hacerla dormir afuera de la casa de los patrones. Se codea allí la tragedia de aquella pareja que, tras no hablarse durante 30 años, decidió perpetuarse en 2 bustos que se dan la espalda desde hace más de un siglo y por toda la eternidad. Con la última morada del sepulturero que, tras décadas, construyó su lujosa tumba y se suicidó. Número 5. La isla de San Michel, o cementerio de Venecia. En esta ciudad todo gira alrededor del agua, tanto la vida como la muerte. San Michel no siempre ha sido el cementerio de Venecia. Antiguamente, las personas eran enterradas en pequeños jardines, en el interior de las iglesias, hasta que llegó Napoleón y lo cambió todo. Efectivamente, estamos hablando de Napoleón Bonaparte, conquistador de la República de Venecia. Napoleón destruyó una república antiquísima que a partir de ese momento ya nunca volvió a ser un estado independiente. Arrasó con la mayoría de los leones que adornaban los puentes sobre los canales venecianos e introdujo múltiples mejoras en Venecia. Una de ellas, por razones prácticas y de higiene, fue la construcción del cementerio de San Michel. Es muy agradable realizar un paseo por este cementerio, donde se respira paz y se pueden visitar las tumbas de Stravinsky o de Ezra Pound, el poeta maldito. Dentro del cementerio es interesante visitar la iglesia de San Michel in Sola y el monasterio que hay justo al lado de la parada del Vaporetto. Número 4. Antiguo cementerio judío. Este cementerio se encuentra en el barrio judío de Praga, la capital de la República Checa. Comenzó a utilizarse a principios del siglo XV y contiene un número desconocido de cuerpos, ya que hay capas sobre capas de tumbas. Sin embargo, se estima que contiene unas 12.000 lápidas y unos 100.000 cadáveres.
En este cementerio se han reportado diversas actividades paranormales y avistamiento de supuestos fantasmas. Número 3. Cementerio de San Luis. Este cementerio, en pie, es el más antiguo de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Fue abierto en 1780 y es camposanto con tumbas sobre el suelo. Es decir, los cadáveres están colocados en bóvedas, en vez de ser enterrados. Esto se debe a que la capa freática en el lugar es muy próxima a la superficie. Debido a esa situación, el cementerio está conformado por un gran laberinto de criptas y pasillos. Es preferible que los visitantes solo recorran el cementerio si van acompañados, solo por si acaso. Número 2. Cementerio de Brujas. Enclavado en las montañas de Tennessee, en Estados Unidos, se encuentra el cementerio de Stamps, mejor conocido como el Cementerio de las Brujas. Su fama se debe a las curiosas lápidas de roca que hay en él. Las estelas tienen forma de carpas, y muchas de ellas tienen dibujos de estrellas, pentagramas y extrañas marcas. Los pobladores explican que varios personajes siniestros decidieron ser enterrados allí al morir, prefiriendo estas marcas de estrellas y pentagramas en lugar de la cruz cristiana. Se han encontrado muchos restos de sacrificios animales en este cementerio. Lugar número 1. El cementerio de San Juan Chamula. Se encuentra en el pueblo maya de San Juan Chamula, en el estado mexicano de Chiapas. Se suponía que ahí sería una iglesia católica, pero el sacerdote que la atendía huyó en la década de 1960 y desde entonces nadie ha oficiado misa ahí. Tiene hileras completas de tumbas levantadas con miles de cadáveres. El sacerdote de un pueblo vecino visita el lugar para realizar bautismos, pero el sitio es ocupado mayormente por chamanes locales que ofrecen brebajes y consejos a los visitantes. Generalmente se realizan ceremonias de curación y se pueden encontrar montones de gallinas sacrificadas por todo el Camposanto.